¿Qué tal amigos de Dos Hunter TV? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Platiquemos de Medicina. Y hoy, bueno, nuevamente un placer estar con la doctora Paola. Doctora, gracias por Hola, estar nuevamente con gracias a ti. nosotros platicando pues, de temas que nos interesan a los propietarios. Semanas atrás hablábamos precisamente con el doctor Ángel de lo importante que es tener eh, una buena preparación y un buen control de la anestesia para cualquier procedimiento quirúrgico que la requiera o cualquier procedimiento que lo requiera. Y hoy, bueno, vamos a profundizar un poquito más en cuanto al monitoreo de la misma, un monitoreo de esta anestesia, doctor. Si puede platicarnos, pues, obviamente, qué tan importante es estar monitoreando un paciente que se encuentra bajo una anestesia y pues primero me gustaría que me dijeras si existen varios grados de anestesia, es decir, una anestesia más ligera, tal vez otra más profunda, y obviamente cómo monitorear cada una de ellas. Claro, bueno, realmente aquí el objetivo es tener una buena anestesia, ¿no? Una profundidad anestésica, se le dice. Eh, en esta profundidad anestésica, pues realmente nosotros valoramos ciertos parámetros para determinar si realmente estamos teniendo, como preguntabas, una anestesia ligera, una anestesia media o una anestesia profunda, ¿ok? Igual depende del tipo de anestésico que nosotros utilicemos y qué utilicemos nosotros en nuestra premedicación y en nuestra inducción, ¿ok? Ya de último viene el mantenimiento, que es cuando nosotros pues ya sabemos que el paciente está en una anestesia pues ya profunda, ¿ok? Y nosotros continuamos esa profundización, ¿ok? Para mantener al paciente lo más estable posible mientras está en este proceso quirúrgico, ¿ok? Volviendo al tema de la profundidad anestésica, ¿ok? Aquí hay que tomar en cuenta que al evaluar la profundidad anestésica nosotros tenemos que estar pendientes de que nuestro paciente, ¿ok? Esté en un plano homeostásico adecuado, ¿ok? ¿Con esto a qué me refiero? Hay diferentes parámetros, como ya había mencionado, ¿ok? Que nos determinan si nuestro paciente está estable o no lo está, ¿ok? Y detectar esto a tiempo nos permite ejecutar un tipo de terapia, ¿ok? Alternativa para volver a estabilizar a ese paciente, incluso aún que se encuentre dentro de ya el proceso quirúrgico. Esto es decir, durante algún procedimiento cualquiera que este sea en el que se requiera una profundidad mayor, el paciente siempre deberá de presentar unos signos vitales estables. Así es. Cualquier alteración de estos signos necesariamente tiene que ver con el tipo o con la profundidad de anestesia. No, No no necesariamente. necesariamente. Hay pacientes que tienen una condición que hace que no puedan estar completamente estables para entrar a un proceso quirúrgico. Sin embargo, y por eso aquí recabe dos términos, uno es la cirugía electiva y el otro es la cirugía de emergencia, ¿no? Por así decirlo. Aquí recabe este punto porque si el paciente requiere la cirugía de emergencia, nosotros no podemos siempre permitirnos tener un paciente homeostásico estable, ¿ok? Tendremos que básicamente tomar ciertas estrategias, ¿ok? Farmacológicas, en su mayoría, para que este paciente entre lo más estable posible a la cirugía, aún sabiendo de que tiene una condición o carece de ciertas cosas que permiten que esté completamente estable. Y en este caso, el monitoreo de esta anestesia es mayor. Sí. O sea, hay que estar obviamente mucho más pendiente. Sí, mucho más pendientes. Sí. Pues ya de una serie incluso de factores mayores que un perro en condiciones normales, digámoslo así. Sí, porque de hecho tú ya sabes más o menos qué es lo que está careciendo ese paciente y tú te preparas. Tú te preparas en ese momento que si sabes que tu paciente no tiene una buena perfusión,
te preparas con fluidos, te preparas con medicamentos de emergencia, ¿ok? Porque sabes que entonces tu paciente va a tener una hipovolemia, por ejemplo, y la presión arterial no va a estar estable en la cirugía, ¿ok? Entonces tú te preparas en ese momento para estabilizar al paciente en el proceso quirúrgico. Ahora bien, doctora, hay pacientes, y a mí me tocó alguna ocasión con un animalito que tuve, con un perro, que él metabolizaba muy rápido, entonces de pronto en una operación pues se empezó a despertar y bueno, hubo que mover a poner otro poco más de anestesia. En este caso también el monitoreo de esto es importante cuando ver que el paciente que está profundo de repente pues empieza a despertar Efectivamente. y hay que volver Sí, a sí. sedarlo. Sí, justamente este tipo de pacientes ya tienen una condición preexistente. Ahí lo que seguramente está pasando es que posiblemente él no pueda, no está metabolizando adecuadamente, debe de tener algún tipo de condición hepática, por ejemplo, que es donde se metabolizan la mayoría de los fármacos. Cuando esto sucede, tener un buen monitoreo anestésico nos ayuda a, vamos a decirle, como ver el futuro, porque es prevenir, ¿no? O sea, realmente ahí, no sé, mayormente nosotros nos fijamos en la pupila, por ejemplo, ¿no? O sea, vamos, en qué posición están los ojos, ¿ok? En si tiene reflejos palpebral, que es el reflejo que nosotros no estamos aquí en la punta del ojito, ¿ok? Para determinar, ¿ok? Si el paciente está regresando de ese plano anestésico profundo, ¿ok? No solo eso, también hay que estar monitoreando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿ok? La temperatura. La temperatura, sí, porque algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que un proceso anestésico influye en el sistema nervioso, ¿ok? Y esto al influir en el sistema nervioso, nosotros tenemos dos tipos de sistemas, el simpático y el parasimpático. Recordemos que el sistema nervioso parasimpático es aquel que se activa, ¿ok? Cuando la anestesia entra en función con el cuerpo, es decir, lo relaja, ¿ok? Y básicamente lo deprime, ¿ok? Y el simpático es todo lo contrario, es el sistema el cual básicamente levanta al paciente, ¿no? Como que lo excita, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos ciertos anestésicos, ¿ok? Que no nos ayudan en la anestesia, por ejemplo, en este caso tiene una condición y esta condición hace que no metaboliza adecuadamente el anestésico y que se está despertando cada rato, ¿no? Entonces, esa es una condición que activa el sistema nervioso simpático. Otra condición sería que al mismo tiempo tú estás en medio de una cirugía y esta cirugía incluye ciertos estímulos y estos estímulos al final son dolorosos. Entonces, estos estímulos dolorosos exacerban esa respuesta. Por lo tanto, el paciente, si de por sí no puede metabolizar adecuadamente la anestesia, va a despertar aún más rápido, ¿ok? Porque está sintiendo dolor. Entonces, ahí es muy importante estar vigilando para que siempre se encuentre en el nivel óptimo, podemos decirlo así, valga la expresión, para poder realizar el procedimiento. Así es. Pero ahora bien, doctor, ahorita, bueno, hablamos de un procedimiento en el que se necesita estar, pues, profundamente dormido el animalito. Y hay que pues, tener, pues, mucho cuidado. Pero habrá otros en el que el procedimiento tal vez no requiera tanta profundidad. También hay cómo ir midiendo, controlando y monitoreando estos niveles de sedación que se requiere en el paciente. ¿Cómo lo van midiendo? Es decir, no sé, algo local tal vez en que requiere una sedación menor, pero es importante también, no puedo poner de más o mandar a dormir de más a un paciente. Claro, yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de procedimiento, por supuesto, en si es un procedimiento muy invasivo o no invasivo, ¿ok? Hay que tomar en cuenta que si uno de los pilares que nos ayuda mucho a la profundidad anestésica, más bien, es el uso de analgesia y premedicadores, ¿ok? Cuando usamos esto, nosotros nos aseguramos de que la anestesia
va a ser un poco más profunda, ¿ok? Ok. Pero también hay ciertos medicamentos que nos dan una profundidad, pues no tan más allá de lo normal, ¿ok? Y eso nos permite, vamos a hacer, jugar con el tiempo, ¿ok? Nosotros, cada paciente es diferente, cada paciente requiere su propio esquema de analgesia, ¿ok? ¿De qué depende? Que nosotros sepamos evaluar al paciente previo a la intervención para saber, también con el uso de los anestésicos, cuánto y qué tipo de anestésicos y analgésicos vamos a utilizar, ¿ok? Ok. Entonces, eso nos permite tener o no una profundidad anestésica. Esta anestesia que se utiliza es la misma que pudiera usar en un cachorro que en un paciente adulto y No, dependerá solo de su peso o no. eh, no existen muchos protocolos anestésicos. Aquí usamos ciertos protocolos ya establecidos, sin embargo, siempre dependiendo del tipo de paciente, estamos siempre abiertos a hacer cambios que mejoren, okay, la profundidad anestésica y con lo mismo logremos una homeostasis en el paciente para que no tengamos una descompensación en medio del proceso. ¿Se utiliza la misma anestesia de un paciente, digamos, una esterilización a una profilaxis dental? No, Porque no, en ambos realmente casos no. tendrá que estar Sí, profundamente en ambos dormido el casos tendrá que animalito. estar profundamente dormido, pero algo que hay que entender que es que no depende del proceso, no importa si es una profilaxis, no importa si es una esterilización, lo que importa es el paciente en sí. Ok. O sea, realmente aquí nosotros no valoramos el proceso, valoramos al paciente, el paciente lo que requiera. Ok, y de acuerdo a eso es Ujú. lo que se Sí, utiliza. efectivamente. Obviamente se preparan ustedes para el tipo de intervención, es decir, Ujú. eh, una intervención que pudiera tal vez, no sé, se me ocurre una ortopedia que son Ujú. largas Ujú. operaciones de Sí. horas, a tal vez una profilaxis que te llevará 40 Ujú. minutos, no lo sé, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, este monitoreo de 40 minutos o de 2 o 3 horas es muy importante, ¿no, doctora? Así es, efectivamente. De hecho, una de las cosas que les iba a platicar, que más que nada es lo que nosotros hacemos cuando vamos a introducir a un paciente a un proceso quirúrgico, es que de forma básica, porque si ustedes incluso lo ven en las películas, ¿no? Hay monitores que se utilizan para todo el proceso. Ok, pero de forma básica hay que tomar en cuenta muchos factores, ok. Uno de ellos, los más importantes, son la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, ok, el tiempo de llenado capilar, ok, la presión arterial es muy importante y algo básico que debemos de tener en monitoreo avanzado en nuestras clínicas, pienso yo, es la pulsimetría y la electrocardiografía, ¿no? Entonces, con esto yo creo que podemos tener un, no completo, pero sí un buen manejo de monitoreo anestésico. En cada intervención que se realiza en el que se utiliza la anestesia y hay un monitoreo, ¿tendrá que haber específicamente un anestesista Sí, o simple y sencillamente un médico que pues tenga ahí su monitor y que diga, "Ah, bueno, todo está bien"? ok. En veterinaria como tal, no hay, por ejemplo, como medicina humana, una especialización, ¿ok? Al menos Ujú. aquí donde estamos, ¿no? Pero sí hay posgrados, hay diplomados, cursos que uno puede tomar para orientarse y tener una mejor preparación para ser un anestesista, ¿ok? Yo creo que si nosotros nos orientamos, estudiamos al respecto, no hay el no por qué no poder hacerlo, ¿ok? Claro. Pero sí es importante que haya una persona específica viendo al paciente. Siempre Monitoreando. tenemos que estar pendiente del paciente. O sea, monitoreando no solamente la anestesia, Así sino lo que nos es, menciona todos estos así signos es, vitales, ¿no? efectivamente.
Perfecto. Pues algo más, doctora. Creo que sería todo. Bien, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Gracias. Paula que haya platicado con nosotros nuevamente aquí de medicina en un tema tan importante. Y por supuesto le agradecemos a usted que nos haya acompañado en este espacio. Les recuerdo que tenemos una próxima cita el martes a las 8 de la noche aquí en Más de Platiquemos de Medicina.